Buenas tardes, mi nombre es Martín Velázquez Sandoval, soy estudiante de la carrera de Gestión Turística Sostenible. La tarde de hoy vamos a tener la presencia de la señora Angie Quiroz Mora, gestora cultural de la Municipalidad de Moravia, quien nos va a estar hablando acerca del patrimonio cultural presente en el distrito de San Jerónimo de Moravia y elementos que lo componen, que son muy necesarios e importantes evidenciarlos para el rescate de tradiciones, de la tradición y la identidad local del distrito. Doña Angie, ¿cómo nos podría describir la ruralidad de del San Jerónimo de antaño? Responder esa pregunta tendríamos que referirnos un poco a lo que quedó plasmado en las páginas de la historia. San Jerónimo era un lugar de paso. De hecho, estamos frente a una carretera nacional. A final del siglo XIX era un paso de carretas que pasaban con productos de exportación y también regresaban con productos importados y pasaban por aquí para llegar a un pueblo que se llamaba El Carrillo, en honor a don Braulio Carrillo. Este era un camino de piedra y se llegaba hasta el río Sucio, allá en la provincia de Limón. Allí estaba ubicado el bodegón de la aduana, donde ingresaba el tren y las carretas descargaban sus productos y luego se iba para Limón. Ya ahí estamos hablando de historia. En esa época, en 1882, se construye y se inaugura una calzada de piedra que actualmente tenemos en la comunidad, que tiene el Ministerio de Cultura le dio una declaratoria como patrimonio arquitectónico costarricense. Pero en cuanto al patrimonio tangible, ¿verdad? Tenemos la calzada y también tenemos una escuela que se construyó entre los años 1932 y 1936 con una infraestructura en madera preciosa, una arquitectura muy linda, muy bien conservada, que también tiene otra declaratoria. En la parte cultural hablamos del patrimonio que es tangible y el patrimonio intangible. Esto podríamos decir como ese patrimonio de cuido, ese que es tangible, ¿verdad? Doña Angie, como una segunda pregunta, ¿usted nos podría describir los elementos culturales que identifican a la comunidad? En este particular, antes de la llegada de los españoles, ¿qué grupos existían por aquí? Bueno, recientemente hicimos una investigación, hicimos una línea de tiempo, un trabajo, un arte que tenemos en la comunidad, que es un mural, donde hicimos una línea de tiempo relatando toda la historia. En tiempos precolombinos, esta época, el lugar conocido actualmente como Toyopán, que pertenece a la 29ª región rural del país, era habitado por los antiguos huetares de Occidente. De hecho, el territorio de Toyopán empezaba desde la parte de Tibás, se extendía a una parte de Heredia y Coronado. Y en lo que hoy conocemos como San Rafael de Coronado estaba el asentamiento más importante de Toyopán, que era la ciudad de Apaicam. En estos territorios se han encontrado las piedras ceremoniales de los huetares, las mesas y también algunos metates. Además de eso, de las vasijas y otros elementos. Desde su perspectiva como gestora cultural, ¿nos podría comentar qué tipo de actividades se realizan para el rescate de las tradiciones y manifestaciones culturales en el distrito de San Jerónimo? Bueno, para empezar, estamos visibilizando todo lo que hay en el distrito. Sabemos que lo que no se conoce no existe, ¿verdad? Entonces, primero ese inventario de tradiciones y esa identificación para poder visibilizarlas. El boyeo, la gastronomía, la riqueza natural, la flora, la fauna. Tenemos un canastero que hace canastos con bejuco, que es una técnica antigua y que está por desaparecer. De hecho, es el último canastero que tenemos en esta comunidad. Entonces, lo primero que estamos haciendo es hacer ese inventario, visibilizar esos elementos.
posteriormente pues viene esa parte de la recuperación. En este mural, que tiene como objetivo trabajar en la recuperación de una antigua tradición del siglo XX, que era una visita, una caminata por la calzada hasta llegar al bajo de la hondura donde había una capilla. Entonces se hacía una visita, se hacía una misa y se hacía por lo general en esta época, entre marzo, abril, junio, de acuerdo al clima, porque por este lugar también pasó el obispo Augusto Thiel cuando fue exiliado de Costa Rica junto a 14 jesuitas. Entonces eso también enriquece la historia de la comunidad. Tenemos una leyenda que dice que a esto se le dice cielo roto porque el lugar pues llueve mucho, porque cuando el arzobispo Augusto Thiel, pasó, él pidió agua y se la negaron. Entonces esa leyenda de que él maldijo el pueblo porque como le habían negado el agua, iba a llover agua en cantidad. Y bueno, pues se cumplió algún tiempo hasta que se inauguró la Ruta 32, porque hasta ese momento teníamos un microclima, pero desgraciadamente la creación de la ruta, pues por la deforestación se modificó el clima y bueno, eso tuvo una repercusión, un impacto en la flora y en la fauna del lugar. Por eso lo primero que tenemos que hacer es visibilizar para que la gente cuide, para que sepa que eso existe y entonces trabajar en esa lucha para preservar la cultura y fortalecer la identidad de la comunidad. Sí, muy interesante, doña Angie, todo lo que nos está explicando, en realidad, y sobre todo este tema también del que muchos desconocen, el destierro del monseñor Augusto Thiel por los liberales en ese momento. Doña Angie, usted nos mencionaba anteriormente sobre el patrimonio. ¿A qué se refiere con patrimonio? ¿Nos podría ahondar aún más en ese tema, por favor? Cuando nos referimos a patrimonio es como, ¿verdad? Patrimonio, precisamente, como ese conjunto de bienes que pertenecen a una persona, a una comunidad, a un país o al mundo, ¿verdad? Allí es donde nosotros trabajamos esta parte de patrimonio, lo que te comentaba anteriormente. Son aquellos bienes que están bajo nuestro resguardo, ¿verdad? La calzada, la escuela, pero además de eso existe otro patrimonio, que es el patrimonio intangible. Por ejemplo, tenemos en la comunidad a un vecino que se llama don Germán Castro Arias. Él es conocido como don Neno Castro o el Brujo Castro porque nació en Escazú y es una persona que desde los 7 años aprendió el arte de la agricultura, del polleo y él toda su vida se dedicó a domesticar y a entrenar los bueyes desde que estaban pequeños para que fueran aptos para trabajar con la carreta y poder enyugarlos, ¿verdad? Que eso es toda una escuela, ¿verdad? Toda una serie de saberes que ellos los resguardaban. Con esta familia también se trabajó, creo que fue una investigación a nivel nacional, pero hubo 2 familias, particularmente una de Cartago y otra aquí de San Jerónimo, con la que se trabajó todo lo que era referente al boyeo en Costa Rica. Y esa investigación fue presentada por un grupo de profesionales de la Universidad Nacional y se presentó a la UNESCO para que el boyeo y costarricense y la carreta fueran símbolo del trabajo. Entonces tiene ya esa declaratoria como patrimonio intangible de la humanidad. Sí, doña Angie, ¿usted considera que las instituciones del Estado han ayudado al rescate y resguardo del patrimonio presente en el distrito? Verás que, bueno, el conocimiento es poder, ¿verdad? Si queremos transformar las cosas, pues tenemos que comenzar desde la parte educativa. Y yo creo que en esto se nos queda debiendo. Por ejemplo, y esto lo dice doña María Luisa Castro, una educadora ya pensionada, hija de don Neno, que trabajó y ha trabajado mucho desde la Comisión Nacional de Boyeo. Ella decía que cuando se da la declaratoria de la UNESCO, el Ministerio de Educación iba a trabajar en todo un proceso para fortalecer en la educación costarricense, en cívica y en estudios sociales, el boyeo y la importancia de la carreta. Y bueno, ella decía, me voy a pensionar y eso nunca va a pasar, efectivamente.
Doña Angie, claro, entendemos toda esta parte, digamos, de la importancia de la cultura y ojalá, digamos, las instituciones también que están presentes en el distrito para el desarrollo local se unan con esa iniciativa de conservar el patrimonio. Desde su perspectiva como gestor cultural, ¿qué tipo de acciones cree usted que atentan contra el patrimonio cultural del distrito? Tal vez ahí nos hace un comentario final. Yo considero que lo primero que en lo que tenemos que trabajar es en la visibilización. Les pongo un ejemplo. Tenemos un patrimonio y una calzada que es patrimonio, que tiene una protección de ley. Sin embargo, ahora en pandemia, a mediados de la pandemia, unos vecinos que iban a hacer una casa, resulta que ingresaron hasta con una oruga y con unos automóviles pesadísimos, maquinaria pesada, con una aplanadora, con una oruga, llegaron a tirar piedra y material para alisar la calzada. Entonces, imagínense que hicieron un daño irreparable en esa calzada. Cuando llegan las autoridades y lo primero que se hizo es que las mismas autoridades desconocían en qué parte del territorio estaba, si estaba en un cantón o si estaba en otro cantón y todo el mundo, y en cuál provincia, entonces todo el mundo se tiraba la pelota. Cuando se llega y se enfrenta a las personas y se les dice que han causado un daño irreparable ya en la calzada y que tiene una declaratoria de patrimonio, lo que ellos dijeron es: sí, nosotros vamos a hacer una casa y no sabíamos, más bien pensamos que les estábamos haciendo un favor porque queríamos arreglar la calle. Entonces, si no hay una rotulación adecuada, si no hay una buena proyección hacia la comunidad, en la que se le explique a las personas el alcance que tiene esa riqueza, qué es con lo que tiene que contar, y de ahí se trabaja no solo de la parte informativa, sino hay que trabajar en esa creación de compromisos, de alianzas, donde se esté bombardeando a la gente con que tiene que cuidarse. Porque es muy lindo, aquí estamos esperando que el plan regulador sea aprobado en la municipalidad para fortalecer el turismo rural en esta área. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, queremos que la gente venga, pero la gente viene a pasear, pero la gente también viene a dejar desechos sólidos, orgánicos. Entonces tiene que haber una conciencia de que tenemos que cuidar el lugar, de saber el impacto que va a tener cuando yo dejo algo que es un desecho sólido, cuando me comí una galleta y resulta que un pedacito de plástico quedó ahí y que eso va a tener una repercusión en tal vez en un animalito que está haciendo un nido, que se lleva el pedacito de plástico, que lo pone en el nido y luego nacen los pichones y eso los contamina el nido y hasta se lo pueden comer. Entonces, a veces desde lo pequeño, cómo puede tener un gran impacto en el ambiente. Entonces, sí, trabajar muchísimo en la parte de la conservación. Doña Angie, muchísimas gracias por su colaboración. Un placer. Muchísimas gracias. Me siento honrada de que me hayan tomado consideración para este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.